Hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Raúl Smith, de profesión médico, me dedico a la rehabilitación y a la medicina deportiva, y en esta ocasión les hablaré de la triada de la mujer deportista. Bueno, el movimiento en general es algo que nos ha ayudado o ha marcado nuestra propia selección genética como seres humanos, ya sea porque corríamos para cazar el alimento, corríamos para no ser el alimento, o finalmente caminábamos mucho en las migraciones dependiendo de la sociedad en que nosotros nos hubiésemos desarrollado. Eh, este movimiento, de hecho, ayudó a que se generaran diferentes cosas que nos marcan como cultura. Por ejemplo, el arte, la fundación y estructura de sociedades, ya cuando pasamos a tener cierta nomadización, que nos quedábamos en algún lugar, y, por ejemplo, hábitos ya que sea como la danza o el deporte, que después se fueron estructurando y van separando también o identificando estas sociedades. Lamentablemente se genera una disociación genético-cultural, donde el movimiento cada vez pasa a ser menor y esta determinación genética que existía ya no se puede expresar libremente y por otra parte empiezan hábitos de vida no saludables que generan un cambio en las cargas nutricionales de diferentes cosas, ya sea a nivel de glucosa, ácidos grasos, macronutrientes, electrolitos, fibra, etcétera, lo que empieza a cambiar todo nuestro sistema de salud e incluso a afectarse a nivel epigenético, tanto dentro del individuo como transgeneracional. O sea, de hecho, lo que puede hacer una mujer puede afectar en la epigenética de su nieta. Y esto es importante cuando nosotros empezamos a ver estos cambios en los hábitos de vida saludables. Y por esto se toma mucho hincapié en los últimos 20, 30 años en lo que es la inactividad física y las enfermedades crónicas. De hecho, nosotros podemos ver que todas las causas de mortalidad aumentan en la medida de que la persona realiza menos de 300 minutos de actividad física moderada a la semana. Entonces, por eso nosotros vemos que las recomendaciones, dependiendo, digamos, el año o la sociedad médica, van en que sean más de 150 o 300 minutos de actividad física a la semana. Cuando ya es menos de 150, la morbimortalidad aumenta exponencialmente en las enfermedades crónicas y cuando es mayor de 300 minutos, en general los beneficios, por lo menos en el área de salud, no son tan grandes. Y esto finalmente genera un problema no solamente a nivel cardiometabólico, sino que en el sistema nervioso, musculoesquelético, a nivel reproductivo, digestivo, autoinmune, etcétera. O sea, todas las enfermedades que ustedes conocen que se pueden afectar con el sedentarismo y actividad física, ya está estudiado el dolor, por ejemplo, la obesidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema? Que a veces nos vamos al otro extremo y ya no es solamente la inactividad física y el sedentarismo, sino que empezamos a tener problemas cuando esta actividad física es mayor de la que debería tener como una recomendación de salud. Y para esto necesitamos aclarar tres conceptos que son básicos. El primero es la actividad física, que es cualquier movimiento corporal que aumente el gasto energético sobre el metabolismo basal. O sea, por lo tanto, nosotros al caminar, prepararnos los alimentos, ir al trabajo, etcétera, estamos realizando un movimiento que es una actividad física. El ejercicio físico es una subcategoría de la actividad física programado, estructurado y repetitivo que tiene un objetivo específico. Por lo tanto, aquí entran los programas de rehabilitación o los de gimnasio. Cuando alguien, por ejemplo, va con el objetivo de aumentar la masa muscular o la capacidad aeróbica al gimnasio, lo que está haciendo es ejercicio. Y el deporte es otra subcategoría de la actividad física que tiene un reglamento preestablecido que se compite en igualdad de competición, de condiciones con un afán competitivo. Entonces, por ejemplo, acá si Alexis Sánchez juega con sus perros, está haciendo actividad física. Si es que está entrenando y dice voy a hacer cierta cantidad de fintas, cierta, digamos, tirar ciertos tiros libres o penales, eso es ejercicio y cuando se coloca la camiseta y juegan 11 contra 11 en dos tiempos de 45 minutos, eso es deporte. Entonces, la persona puede estar incluso vestida de la misma forma y estar en el mismo lugar, pero cómo se desarrolla y los objetivos es diferente. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros trabajamos mucho con lo que es ejercicio en salud. Y sobre todo cuando es medicina deportiva, mezclamos el ejercicio de recuperación o de preparación con el ejercicio favorable para la salud. Por lo tanto, la prescripción del ejercicio es
programado, estructurado, repetitivo, que tiene objetivos específicos, ya sea mejorar una cualidad física, la funcionalidad o la participación. Y esto como equipo de la salud nos tiene que quedar claro que el mismo principio es del programa de rehabilitación o de entrenamiento deportivo. Por lo tanto, un fisioterapeuta que está levantando a alguien en el intermedio o de la UCI, digamos, después de alguna cirugía, post-COVID, etcétera, o cáncer, por ejemplo, cumple los mismos principios fisiológicos que una persona que está preparándose para un campeonato internacional. Por ejemplo, acá Jorge Carinado estaba preparándose para competir en un mundial de levantamiento de pesas a nivel paralímpico y obviamente el entrenador todo lo que hace lo planifica de tal forma que su desgaste físico se pueda suplir con lo que es la alimentación, la recuperación y finalmente tener una ganancia en el rendimiento físico después del entrenamiento. Porque si esto estuviese mal calculado, en el paciente que está en la UCI podría empeorar su situación de salud y en el deportista lo que podría hacer es disminuir su rendimiento deportivo. Entonces, por lo tanto, la prescripción de ejercicio es como una receta, donde hay un objetivo, que es mejorar algo específico, la modalidad, que es, por ejemplo, el nombre del medicamento, va a ser el tipo de actividad física que se va a realizar. La intensidad es cuánto es, digamos, a intensidad máxima, ya sea, por ejemplo, consumo de oxígeno, frecuencia cardíaca, cantidad de peso, por lo tanto equivale a los miligramos. La frecuencia, que es cuántas veces al día o a la semana lo va a realizar. La duración es la duración y la progresión es cuando nosotros hacemos un control de lo que estamos haciendo, es realmente el objetivo que estamos logrando o no. También va a tener una fecha de inicio de vencimiento y alguien que está respaldando esta indicación. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a medir este ejercicio y verlo sesión por sesión, lo podemos ver de esta forma, que existe una condición que es basal y cuando la persona entrena, realiza un daño programado a su cuerpo, de tal forma que la medida que pasa el tiempo, el sujeto se recupera, llega a la condición basal y existe una supercompensación, que es todas las respuestas fisiológicas que tiene el cuerpo para adaptarse a este estrés y que finalmente es la ganancia. Si es que no hace nada, va a volver al basal. ¿Por qué? Porque el mantener esta ganancia energéticamente es costoso, ya sea aumentar la masa muscular, tener mayor flexibilidad o tener, por ejemplo, mayor capacidad aeróbica, significa tener una mayor estructura que gasta más energía, por lo tanto, si no la ocupamos, vuelve al basal. Acá los riesgos son de que si el estímulo es demasiado bajo, la supercompensación, perdón, va a ser baja y si es que el estímulo es demasiado intenso, el cuerpo solamente va a poder recuperarse para tratar de llegar al basal, incluso a veces no lográndolo, pero sin una supercompensación. Y cada vez que alguien realiza un ejercicio, se desarrollan todas las cualidades físicas, algunas más que otras. Por ejemplo, si alguien hace un entrenamiento de fuerza, probablemente va a quedar con la musculatura apretada y va a disminuir también la flexibilidad. O si es que sale a trotar, por ejemplo, 20 kilómetros, está realizando un ejercicio para mejorar la capacidad aeróbica, pero también va a disminuir la flexibilidad. Por lo tanto, el entrenador o el kinesiólogo, cuando vemos en la parte deportiva, tiene que pensar en esto de que cada sesión va a generar un impacto y que va a realizar, digamos, principalmente una actividad específica para una cualidad física, pero las otras también se van a ver afectadas. Y cuando esto lo vemos durante la semana o la sumatoria de ejercicios, nos puede pasar esto, de que alguien tiene los estímulos muy espaciados, por lo tanto existe una supercompensación, pero vuelve al basal, como lo señalamos anteriormente, y no hay una ganancia a lo largo de las sesiones, de las semanas, de los meses. O lo otro es que a veces podemos adelantar la segunda sesión y no tener una recuperación, por ende la sumatoria de estímulos finalmente van en desmedro de la capacidad de este paciente o de este deportista. Y esto finalmente puede llegar a una lesión por sobreuso, por ejemplo, una fractura por estrés o tendinopatías, etc.
Lo ideal es llegar cuando existe una pausa adecuada en el pic de la supercompensación para realizar otro estímulo y que la sumatoria finalmente genere una pendiente positiva de mejoría o lo que se hace en deporte de alto rendimiento, agrupar estímulos para generar una pausa, digamos, del tiempo adecuado para que exista una supercompensación mayor. Y esto es, por ejemplo, cuando hablamos de los macrociclos, mesociclos, microciclos. Entonces, por ejemplo, aquí sería un microciclo de 3 sesiones. Entonces, si tenemos una agrupación de microciclos, sería un mesociclo. Y un macrociclo, por ejemplo, podría ser preparar un evento deportivo desde el periodo básico hasta el competitivo, que pudiese ser llegar a una maratón. Entonces, cuando nos vamos al otro extremo de que ya estamos entrenando bastante y vamos a preparar un evento deportivo, puede que exista un exceso o un desbalance de las diferentes formas, ya sea de la cantidad de entrenamiento o de la energía que está llegando al cuerpo para que éste se pueda recuperar. Y en este contexto, en la década de los 90, se inventó el término de la triada de la mujer deportista, o sea, que era específicamente en el sexo femenino, donde se consideraba que existía un trastorno de la alimentación, anorexia, bulimia, asociado a amenorrea o osteoporosis. En realidad, la triada de las tres cosas. Y en general se asoció mucho a mujeres en deportes que se necesita un peso bajo y donde puede existir diferentes grados de exigencia de un alto rendimiento, de altas horas de entrenamiento con una restricción energética por una restricción en la ingesta de alimentos. Por lo tanto, la triada de la mujer deportista existía esta restricción alimentaria que podía ser por dietas, por fatiga, con objetivo de bajar de peso o una alteración en estados cognitivos. La osteoporosis, que finalmente iba a producir fracturas por estrés o diferentes lesiones que se iban a asociar, y esta oligo o amenorrea que iba a caracterizarse por una alteración en la regularidad de los periodos menstruales o que finalmente, digamos, estos llegaran a una amenorrea. Todo esto lo que quería señalar es que existía un desbalance entre la ingesta de alimentos, por lo tanto del aporte calórico, y la demanda que producía el ejercicio. Por lo tanto, el cuerpo lo que realizaba era una elección entre los procesos metabólicos esenciales y los no esenciales, claramente privilegiando los esenciales. Entonces, si pensamos de forma evolutiva, como vimos en las primeras diapositivas, si es que una persona está en una demanda energética con alto estrés, que finalmente es lo que produce el entrenamiento, es mejor que pueda sobrevivir, pero no reproducirse, porque el futuro de esas crías va a ser incierto. Por lo tanto, es mejor que la persona pueda mejorar su estado para después reproducirse. Y por eso uno va entendiendo que se van produciendo, por ejemplo, la amenorrea o, por ejemplo, el mantener una estructura ósea también es muy costoso, por lo tanto es mejor disminuir su peso y disminuir su densidad mineral, etc. Pero si se dan cuenta, había un sesgo por género y también por deportes. Por lo tanto, después esto se amplió y también ya se habla, digamos, de un concepto que es mucho más amplio, que es la deficiencia energética relativa en el deporte, que se abrevia en inglés como el REDS, y que existe una disregulación multisistémica con una priorización de las funciones vitales. O sea, en esencia es lo mismo, pero ya puede participar tanto el hombre como la mujer y no solamente por una disminución en la ingesta de alimentos, sino que también por un exceso en el entrenamiento o una alteración en los procesos de reparación. Por lo tanto, simplificando, es un desequilibrio entre el estrés o tensión y la recuperación. Y esto va a generar trastornos gastrointestinales, inmunológicos, en la función renal, ósea. Si se fijan, finalmente esto se incluye, pero es mucho más grande. Entonces, finalmente el proceso va a caracterizarse por privilegiar los procesos vitales versus o esenciales versus los no esenciales. Entonces, esta deficiencia energética relativa al deporte va a estar caracterizada por una disminución rápida de la grasa corporal
que va a generar una especie de estrés, sobre todo si es que, digamos, en un periodo acotado y un multisistémico, no solamente por el entrenamiento, sino por la dieta o la recuperación, con una activación del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal y una alteración del sistema nervioso autónomo, aumentando el sistema nervioso simpático y una disminución de la activación del tono parasimpático, lo que nos mantiene en alerta, pero disminuye los procesos de recuperación. Por lo tanto, existen adaptaciones neuroendocrinas con una redistribución energética para favorecer los sistemas vitales, que es lo que más les voy a alterar o reproducir, digamos, en esta presentación. Existe también una alteración en la leptina y en la grelina que finalmente nos dan estas sensaciones de saciedad o de hambre. Y ya a nivel más hormonal, una disminución de diferentes hormonas, ¿verdad? Que ustedes las pueden ver en esta lista donde se caracteriza mucho la hormona de crecimiento, la FSH, la LH, y que esto, sobre todo si es en procesos de adolescencia, puede generar una alteración a largo plazo. También, por ejemplo, una disminución en la secreción del IGF-1, la TSH puede estar normal o baja, pero tener alteraciones en un eje más superior como en la TRH. Y ya a nivel más periférico, por ejemplo, en la glándula supradrenales va a existir un aumento del cortisol basal con un aumento en la amplitud del periodo que se libera durante la noche o las primeras horas durante la mañana. E incluso a nivel hepático aumentar la producción de estas cetonas que actúan a nivel del metabolismo, por ejemplo, en los procesos de ayuno. Entonces, por ejemplo, la beta hidroxi butirato lo que hace es actuar o se sintetiza en los procesos de ayuno para poder activar las mitocondrias y poder mantener la actividad deportiva. Entonces, a veces, aun cuando la persona coma, se van a generar estos elementos que hacen que el cuerpo funcione como si estuviese en ayuno. El diagnóstico va a ser principalmente de sospecha, no necesariamente van a haber muchos cambios clínicos o del laboratorio que existe un punto de corte y básicamente nosotros tenemos que buscarlo en deportistas que tengan factores de riesgo donde exista una falta en la disponibilidad energética con una baja recuperación o que los entrenamientos sean muy excesivos. Por lo tanto, esto lo que nos lleva a que nosotros lo busquemos en deportistas que están o partiendo o que están aumentando su carga deportiva. Y para esto se recomienda que exista esta relación, digamos, médico-paciente, médico-deportista, donde existe una evaluación anual y que nosotros veamos que existe una alteración. Por eso la evaluación preparticipativa es muy importante y que nosotros podamos ir detectando algún trastorno en la alimentación o en la función menstrual, digamos, que nosotros nos haga pensar como en primera instancia en la triada, pero después que podamos ir buscando los otros elementos. También algunas lesiones que puedan ser de repetición, por ejemplo, fractura por estrés o pérdida de peso significativa, si es que están en etapas de crecimiento, que las curvas se estanquen y por lo que pudiese consultar el deportista o la mujer deportista es porque hay una alteración en el rendimiento deportivo y que se genera como una bola de nieve, que sientes que están rindiendo mal, por lo tanto entrenan más y si es que entrenan más, bajan aún más el rendimiento. Entonces, una de las formas simples que yo les explico, por ejemplo, es que si no dejan que su cuerpo se recupere, el cortisol se mantiene alto, genera un trastorno hormonal que es, digamos, multisistémico, sobre todo que el cortisol alto lo que hace es disminuir los niveles de testosterona, es decir, que baja la testosterona, baja la masa muscular y por lo tanto baja la fuerza. Y así puede ocurrir en diferentes sistemas. Entonces, a veces la mejor solución no es entrenar más, sino que descansar de mejor forma. Y esto también puede generar cambios en el humor. El diagnóstico, entonces, ya si es que lo queremos medir, puede ser alteración en los signos vitales, sobre todo de que empiecen con bradicardia o hipotensión ortostática, en el examen físico exceso de signos androgénicos, que el IMC obviamente esté bajo, y que ya si tiene el antecedente de trastornos alimentarios, la hipertrofia paratiroidea o etcétera, etcétera, cosas que ustedes conocen mejor que yo.
A nivel de laboratorio, entonces se puede y se debe descartar el embarazo, que a veces, digamos, puede ser como un concomitante y que después de estar embarazada empiecen a tener más, entonces hay que con mayor razón buscarlo. Las diferentes hormonas que mencionamos anteriormente y cosas que se pueden detectar por el trastorno alimentario, o sea, si es que tiene anemia, alteración en diferentes electrolitos o, por ejemplo, alteración en la glicemia. Y algo que nos va a ayudar bastante es que el cuerpo que va a estar en un contexto inflamatorio tenga elevados los componentes inflamatorios, como por ejemplo la BCAH o la PCR. Ya me adelanté que una de las cosas que nosotros más pedimos para detectar este sobreentrenamiento son los niveles de testosterona asociados a los otros niveles de hormonas sexuales y ir viendo cómo está la densidad ósea y la regularidad de los ciclos menstruales. El tratamiento va a ser principalmente lograr esta restauración del balance entre lo que ingiere, lo que gasta y los tiempos de recuperación. Por lo tanto, el manejo tiene que ser interdisciplinario, con psicólogo, con nutricionista, una relación muy estrecha con el entrenador y preparador físico. Y a veces ocurre que entre ellos no existe una coordinación. Entonces, que el entrenador hace entrenamientos intensos y el preparador físico también. Y no queda tiempo de descanso entre ellos, digamos. Entonces, por eso también a veces el rol del equipo médico es hacer que se coordine el entrenador y el preparador físico. Y obviamente a nivel interdisciplinario del área de la salud, ver la parte ginecológica, endocrinológica y de medicina deportiva. La terapia no farmacológica, que es básicamente ordenando las horas de sueño, alimentación, hidratación, los horarios específicos, puede restaurar los ciclos menstruales en general en un par de meses, pero pudiese generar como alteraciones a largo plazo también. Existe una correlación, por ejemplo, entre la densitometría ósea y el restablecimiento del ciclo menstrual, pero esto es muy variado también dependiendo de la gravedad que tenga este síndrome de sobreentrenamiento, como también qué tan rápido se genera estas medidas de disminuir el estrés y aumentar los procesos de reparación. Entonces, en general, los tiempos son bien ambiguos en estas líneas. Bueno, a modo de conclusión y observaciones, la deficiencia energética relativa en el deporte, el RED, consiste en un estado de baja disponibilidad energética y que afecta principalmente a deportistas jóvenes que están comenzando o a deportistas de alto rendimiento que quieren aumentar su nivel de entrenamiento para mejorar los logros, pero que finalmente generan este desequilibrio que a veces pudiese ser incluso irreversible. La prevalencia es subestimada porque sobre todo los deportistas amateurs no tienen un control por medicina deportiva o por diferentes especialistas que vaya a buscar en forma dirigida esto y por lo tanto es deber de nosotros hacerlo en los diferentes controles de salud y obviamente en los deportistas de alto rendimiento. Y es muy importante promover la difusión de esto entre los profesionales porque se estigmatiza todavía de que pudiese ser solo en deportes que son, digamos, de bajo peso, de alta exigencia, como la gimnasia, pero puede ser en cualquier tipo de deporte y en cualquier, digamos, periodo del ciclo vital donde la mujer quiera aumentar el rendimiento deportivo sin una asesoría adecuada. Por lo tanto, hay que tratar de prevenirlo si es que no se puede hacer un diagnóstico precoz y hacer un tratamiento adecuado que sea este equilibrio. Quedo abierto a cualquier pregunta que se pueda hacer ahora o si después a mi email.